Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta entre TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Quiero presentar en este espacio a mis compañeros Patricia Venegas. Pati, ¿cómo estás? Hola, Matías. Buenos días. Rodrigo Álvarez, muy buenos días. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Muy bien, pues. Y como lo habíamos presentado, un tema realmente que se tomó la agenda, afortunadamente, de manera muy rápida y muy intensa y profunda. Porque es preocupante, porque de alguna manera asusta y preocupa. Son dos variables que son las relevantes hoy día. Y tiene que ver con la sequía. Para eso nos acompaña hoy el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo están ustedes? Ministro, ¿cómo está? Hace algunos días lo veíamos ahí acompañando al presidente Sebastián Piñera y también a otros ministros en lo que fue este lanzamiento del plan para enfrentar este desafío tan grande que tenemos como país, que es precisamente lo de la sequía. Y había una frase del presidente que llamaba la atención. Decía él: podemos decir que el abastecimiento de agua potable en nuestras ciudades va a estar garantizado durante esta temporada de primavera-verano, pero vamos a tener que hacer cambios importantes para asegurar este abastecimiento se pueda mantener en el tiempo. Ministro, considerando esto, ¿qué tan grave es la situación del abastecimiento en estos momentos? Lo que tiene que ver con el consumo humano. Lo digo también recogiendo las cifras de Greenpeace, que dice que en la actualidad ya hay 400.000 chilenos que no reciben agua de la llave. Mire, lo primero que tengo que decir es lo siguiente. Aquí se suman dos efectos. Un efecto que es algo que venimos viviendo hace mucho tiempo y que, como va pasando paulatinamente, unos años mejores, otros años peores, pero si uno mira la tendencia, cada vez tenemos menos agua, tenemos una sequía estructural. Es algo que todas las décadas tenemos menos ríos, menos agua en los cauces de los ríos, tenemos menos precipitaciones, menos agua en los embalses, y eso es algo que tenemos que enfrentar ya. Además de eso, tenemos hoy día, este año, una sequía mucho más pronunciada que los últimos números que tenemos. Esta sequía puede superar incluso la del año 68, la sequía más grande que tenemos desde que hay registro, que tenemos casi 60 años de registro. Esta sequía podría superarlo. O sea, se nos puso por encima de una situación más a fondo. Entonces, respecto al tema de las ciudades, lo que nosotros hemos hecho frente a esta situación, lo primero es informarnos cuál es la situación. Lo principal, las ciudades, vive el 93% de los chilenos ahí. ¿Cuál es la situación? No tenemos básicamente problemas en las ciudades para esta temporada. O sea, pero miremos verano. este proceso paulatino de sequía. Eso significa que tenemos que hacer obras en las ciudades para adelante para asegurar su suministro. Se puede hacer, se puede resolver, pero hay que tomar acción ahora. O sea, ¿qué puede pasar después de marzo? Si esa es finalmente la duda. Y segundo, quería ir a la parte rural. En la parte rural, los sistemas de agua potable rural, los denominados APR, aquí esta situación de las 400.000 personas, en fin, aquí lo que tenemos es 1.400.000 personas en Chile que no tiene acceso al agua potable o no tiene servicios sanitarios en su casa. Este es un tema social que Chile resolvió los problemas en las ciudades, pero nos queda este grupo. Este es un problema social de primera magnitud que va más allá del problema de la sequía. Pero ahora que tenemos sequía, las personas más débiles, más frágiles son esas, y por lo tanto lo que hemos hecho es, llamémosle, un sistema de información de cómo está cada uno de esos sistemas y ir y acudir en su ayuda en la medida de las posibilidades cada vez que tienen ese problema. Ministro, da la impresión de que nos quedamos cortos en el sentido de cómo usamos otras fuentes de agua o maneras de almacenarla. Y la pregunta que quería hacerle es, ¿qué pasó antes que no se hizo? ¿Cuál es el cuestionamiento que se hace o cuál es el análisis que se hace? Porque esto no es de ahora, esto viene hace 8 o 10 años atrás y recién ahora estamos viendo las causas o consecuencias de esta sequía. Bueno, en realidad viene de bastante más de 10 años, pero los 10 años, le digo yo, de que ha bajado en la década entre el 85 y el 95 bajó 10% en promedio los cauces, a la siguiente bajó otro 20%. O sea, esto es un proceso paulatino que lleva bastante tiempo, ¿no? Y la razón yo creo que es la que dije inicialmente. Como es paulatino, como hay un año mejor, un año peor, esto está pasando en todas partes del mundo, no es solamente un problema chileno. El clima está cambiando, sea por razones naturales, sea por razones humanas, sea por una mezcla, sea por lo que sea. El clima está cambiando, tenemos que enfrentar eso. En el caso chileno, todos los estudios muestran que esto va a permanecer. Sí, todos los estudios prospectivos dicen que la zona central de Chile, centro norte y centro sur incluidos, va a tener un clima muchísimo más seco que el que tenemos hoy día. Y la solución, y ahí voy a lo que tú señalas, tiene que ver con hacer obras. Esto no es una cosa que no se puede enfrentar. Hay nuevas tecnologías, hay que enfrentar esto como hemos enfrentado otros desafíos, haciendo las obras que se necesitan.
hay nuevas tecnologías, se puede sacar agua del mar, se puede sacar agua de acuíferos mucho más profundos, se puede reusar el agua, ya estamos empezando a usar el agua servidas, tratadas para la agricultura, para la minería. O sea, se puede almacenar, como tú mencionas, han aparecido estos proyectos de traer agua de un lado a otro. Sí. O sea, hay una tarea que tenemos que hacer para estar preparados. A propósito de las cosas que se pueden o no se pueden hacer, ministro, la semana pasada aquí mismo la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo que la discusión por varios años del Código de Agua ha entrampado el poder avanzar de manera significativa en una política nacional de recurso hídrico. ¿Usted comparte la opinión de la ministra? Plenamente. Yo creo que, y estamos trabajando con ella, y también con el Ministerio de Agricultura y también con el Ministerio de Ciencia, de manera tal de enfrentar esto, porque aquí hay una emergencia y un problema a largo plazo. Y para el problema a largo plazo debo decir que como esto es una cosa que cruza hacia atrás a varios gobiernos, pero también va a cruzar hacia adelante a varios gobiernos, lo que ha señalado el presidente, vamos a convocar a un grupo que sea muy diverso en materia de opiniones políticas, de las personas que están en este tema, que les interesa, que lo conocen, que lo han estudiado, también a los técnicos, también a los que usan el agua, de manera tal de hacer una cosa que sea una tarea de país, porque estas obras son grandes, son cosas que hay que hacer con mucho tiempo. Ministro Moreno, lo que nos plantea el clima o la naturaleza, que es lluvia o menos lluvia, lo manejamos en el corto plazo, nada. La infraestructura en el corto plazo también sabemos que es difícil porque tardan en construirse, qué sé yo, las represas o en fin. Pero lo que pudiera ser más rápido a lo mejor es el Código de Aguas que menciona Rodrigo. Algunos dicen que con el Código de Agua actual hay agua o no hay un uso eficiente de ese recurso, pero también se sabe que es muy delicado porque se tocan derechos de propiedad. Entonces, para entrar en ese tema que es muy sensible y es muy crítico, ¿qué cree usted que el Código de Aguas hoy día perjudica en el uso razonable del recurso hídrico que tenemos en Chile? A ver, en el tema del Código de Agua, con el cual estamos trabajando tanto el gobierno como los senadores, pues está en el Senado el proyecto. Desde el año 2011. Exactamente. Y donde nosotros, el gobierno ha presentado toda una indicación completa de las modificaciones, algunas coincidiendo y otras separándose. Yo diría, y esto es una opinión personal, yo diría que increíblemente, a pesar de que la discusión pública va por otros caminos, tenemos grandes coincidencias primero, y la gente siempre pone acento en lo que diferimos. Pero ¿en qué coincidimos? Hay que hacer el código más fuerte en materia de lo que es el consumo humano. Priorizar. Frente a la emergencia. Frente a la emergencia, obviamente, lo dice el código actual, es importante, se ratifica. Hay que tener también los caudales ecológicos, naturalmente. Tanto lo que plantea la oposición como lo que ha planteado el proyecto del gobierno, en esto también hace un esfuerzo importante en avanzar en este tema. Pero luego de eso es importante que existan los incentivos para poder hacer todas estas obras que hablábamos. ¿Quién va a hacer las plantas desaladoras? ¿Cómo vamos a hacer los embalses que necesitamos? ¿Cómo vamos a hacer pozos más profundos? ¿Cómo vamos a hacer las obras que se necesitan para reutilizar? ¿Cómo vamos a tocar, para no evadir el punto, cómo vamos a tocar el derecho de propiedad que está establecido cuando haya que hacer alguna modificación en el código? Por eso, es lo que estamos trabajando con ellos en esa materia. Yo diría hay una coincidencia y una divergencia. Ellos hablan, primero para hablar de la divergencia de derechos que están limitados en el tiempo. A nosotros nos parece que el derecho de aprovechamiento de agua, porque no es la propiedad del agua, el derecho de aprovechamiento del agua, a nosotros nos parece que tiene que ser indefinido, porque de otra manera, ¿cómo hacemos un embalse, por ejemplo? Si usted tiene que hacer un embalse dura 100 años y tenemos personas que les quedan 15 años, 2 años, 30 años de sus derechos y que tiene que entregar esos derechos para hacer el embalse. Pero, por ejemplo, en el caso de un proyecto minero, ¿ese derecho de agua debiese ser a perpetuidad? En el caso de un proyecto minero. Pero por eso, para entender ese ejemplo concreto. Se va a entender inmediatamente lo que digo. Se necesita, para que las personas hagan las inversiones, que tengan la seguridad de que van a contar con el recurso. De otra manera, es ridículo, no lo van a hacer. Certeza jurídica es lo que piden. Certeza jurídica y tener los plazos necesarios para poder hacerlo. Pero genera especulación. Pero en segundo lugar, pero déjame para ir al punto donde, insisto, creo que hay más coincidencias que... Pero ¿cuál es el punto? Lo que sí estamos de acuerdo es que lo que no se puede suceder es que haya no uso. Donde surge la crítica es decir, oiga, hay personas que tienen el agua, pero está bien, estaba para eso. ¿Qué haría usted con eso? Los que no usan su agua. Lo que hemos planteado es un derecho de no uso. Hoy día la gente paga una patente, ¿no es cierto?, por no uso, pero tiene varios problemas. En primer lugar, es un monto pequeño. En segundo lugar, no va creciendo si es que uno sigue sin usar.
los remates, cuando la persona no paga, no son ejecutivos, no son rápidos, no son efectivos. O sea, lo que nosotros hemos propuesto es que haya un sistema que va subiendo el monto, que hace imposible que la gente no lo use, y eso ha hecho que que muchas personas lo devuelvan. que el remate sea efectivo y, por lo tanto, que inmediatamente que alguien no lo está usando, se devuelva. Segundo lugar, también nos hemos puesto de acuerdo en que el uso hay que reflejarlo con obras. O sea, no basta decir, oiga, yo lo estoy usando. Sí, no se preocupe. Es que hay que tener las obras de que se está usando. Y esos son distintos para los que lo hacen para efectos agrícolas, que tiene que tener el canal, que tiene que tener la bomba, que tiene que tener el pozo, que tiene, en fin. Y en el caso de una represa, bueno, que haya iniciado todo lo que se necesita, y los plazos, por supuesto, tienen que ser más largos porque requiere más tiempo. Pero, en definitiva, necesitamos que el agua vaya hacia donde se necesita. Y segundo, muy importante, la discusión pareciera ser como que el agua la tenemos. Y el agua no la tenemos. El agua hay que ir a buscarla, hay que sacarla de un lugar más complejo. Hay que sacarla del mar y convertirla en agua que se pueda usar. Es que es súper relevante ese punto. Hay que no dejarla correr y ponerla en un embalse. O sea, se requieren obras para tener el agua. El agua ya no es la discusión de cómo repartimos el agua que tenemos así, tiramos un balde y sacamos el agua, ya no es así. Claro, usted mencionaba el problema de en las ocasiones en las cuales no se está usando ese derecho de agua. Sí. Pero ¿qué pasa en esas ciudades donde sí se está usando, pero hay un sobreotorgamiento de derechos de agua? Por lo tanto, se gasta más de lo que genera de manera natural una cuenca. ¿Cómo puede intervenir ahí el Estado? ¿Se debe corregir, por tanto, el Código de Aguas? Hay dos elementos que juegan en esto. Uno, un problema de que hoy día, si miramos, los derechos otorgados son mucho más que lo que la gente puede sacar. Pero eso es consecuencia directa de la sequía que tenemos. Y del sobreotorgamiento de derechos. Se otorgaron derechos, nominalmente se dice, mire, yo le doy tantos litros, pero después el río no tiene esos litros y por lo tanto, obviamente, todos se distribuyen hacia abajo proporcionalmente. Eso no es una sobreentregado derechos, sino que simplemente había más y hoy día se reparte de la misma manera, la misma proporcionalidad, lo que hay. ¿Y qué margen de acción tiene el Estado para intervenir en la situación? Pero lo segundo que le quiero explicar es que hoy día eso funciona bien con los ríos. La fuente de agua hoy día es subterránea. La fuente de agua hoy día está haciendo en muchos lugares los pozos y ahí nos falta información. Este es un trabajo que tenemos que hacer. Nosotros ya estamos presentando el balance hídrico del país. Ya presentamos el norte, antes que termine el año vamos a presentar cómo está la zona centro y la zona sur. Hemos contratado los planes estratégicos de cuenca, las 10 principales cuencas de Chile que van a estar en mayo del año 2020 y luego hay que seguir. Hoy día el problema que tenemos es que no conocemos bien cómo funcionan las cuencas y eso efectivamente puede llevar a que en algún momento una cuenca que debiéramos detener de entregar derechos no lo hacemos a tiempo, no sabemos cuánto está entrando en el acuífero y cuánto está saliendo. Nuestras estimaciones, por supuesto que las tenemos, cuando digo no sabemos, por supuesto que hacemos estimaciones, no son precisas, no tenemos toda la tecnología. Hoy día esa tecnología existe. Existe la tecnología para encontrar el agua, pero también existe la tecnología para saber qué está pasando. Y esa cuenca superficial y subterránea, que están conectadas entre paréntesis, tenemos que conocerla muy bien para no sobreexplotarla. Ministro, usted dice, bueno, hay muchas cosas a propósito del Código de Agua que pueden haber consenso o podemos llegar a un acuerdo, pero ¿usted cree de verdad que hay un punto intermedio entre quienes están pidiendo que los derechos de agua sean estatales y los que están pidiendo que los derechos de agua sean privados y además perpetuos? ¿De verdad hay un matiz? ¿Es posible llegar a un acuerdo? Yo le voy a decir dos cosas. En primer lugar, nadie está pidiendo que los derechos de agua sean estatales o que sean privados, no está la discusión, todo el mundo está de acuerdo que es un bien nacional de uso público y eso es lo que permite que cuando hay una emergencia se ocupa en donde realmente se necesita consumo humano, en fin. Lo que estamos hablando son de los derechos de aprovechamiento de agua de esa materia. Y en esa materia tenemos, no es que si yo creo, tenemos que llegar a un acuerdo porque estamos hablando de una cosa que es de primera importancia. Uno mira hacia atrás, por ministro, y no hay por dónde, parece. ¿Y cómo se soluciona, ministro, cuando se, por ejemplo, llega en algunos lugares a 68 millones de pesos el litro por segundo la venta de esos derechos? Por eso le menciono. Tenemos hoy día el agua, a diferencia de antes, como producto de la escasez, tiene cada vez más valor. Y en algunos lugares, mucho valor, ¿no? Que fueron entregados de manera gratuita. Un pequeño curso de agua en el desierto tiene un enorme valor, mientras en el sur un gran curso de agua, digamos, ni siquiera hay canales para regar porque se riega con la lluvia. Obviamente, no es lo mismo en Chiloé, como hablábamos antes de iniciar, que en otros lugares. Pero
lo importante de esto es que esta escasez hace el agua valiosa y tenemos que ponernos de acuerdo cómo lo usamos, precisamente porque es un bien nacional de uso público, porque las ciudades, porque los campos, porque la actividad económica depende de este recurso y tenemos que administrarlo bien y tenemos que tener, y por eso dije al principio, no solamente hay que preocuparse de la sequía, hay que mirar a largo plazo y hay que hacerlo con todos y con todas las opiniones políticas y también con todos los sectores, porque esto es una cosa en la cual tenemos que tener un acuerdo hacia adelante. No es una cosa nimia, no es una cosa menor, es una cosa importante y de la cual depende si la trabajamos bien hoy, vamos a estar preparados frente a este cambio. Campañas de uso racional del agua. Yo francamente lo he echado de menos de parte del gobierno. ¿Tiene susto el gobierno de plantear este tema con un sentido de urgencia, comillas, emergencia? ¿Vienen planes de racionamiento? El otro día aquí un experto me decía que no sería raro que hacia enero tuviéramos racionamiento de agua en consumo domiciliario, dada la disponibilidad que tenemos. Bueno, parto por lo último, ya lo mencioné, nosotros no esperamos que tengamos racionamiento de agua en las grandes ciudades de Chile. Tenemos un caso que es Totoralillo, que tiene un problema que estamos tratando de resolver de la mejor manera posible. O sea que no espero que eso haga. Nosotros sí vamos a incluir campañas, pero hay que mencionar que, y las hemos hecho anteriormente, recuerdo las de Medio Ambiente, la ministra Schmidt, ¿no es cierto?, con la ducha y cuídela. Pero el consumo humano es un porcentaje que es pequeño, el consumo directo del que decide la persona. El indirecto es todo, porque al final la agricultura es para que la gente coma, o sea, sí. La minería es para que la gente tenga recursos. ¿La agricultura es 85%? La agricultura es la gran digamos, sí, cifra. Consumidor de agua. Y depende de la región, ¿no? En el norte el gran uso es la minería, pero hoy día la minería casi toda se está haciendo desde el mar. De todo desalado o directamente con agua salada. ¿Se debiese obligar en general a los proyectos mineros que especialmente los nuevos, funcionen con agua desalinizada? Hoy día en la práctica está resultando de esa manera porque no hay otra fuente de agua y es la manera, digamos, segura que ellos tienen. Ellos ponen sus propias plantas, desalinizan o a veces algunos de los proyectos nuevos simplemente toman agua salada y el proyecto se hace para que funcione con agua salada. Así que ellos, por el contrario, están permitiendo que algunas de las fuentes de agua puedan hoy día ser usadas hacia las ciudades. Incluso se intercambia aguas que hoy día son, digamos, aguas servidas, tratadas, se pueden usar para la agricultura, para la industria, para la minería, y eso permite dejar otras fuentes, que son las fuentes más limpias, para las ciudades. Ministro, usted le tocó, a propósito de agua, le tocó debutar en esta cartera con la crisis de Osorno, lo que estaba pasando con ESAL. Y entiendo que su cartera, su ministerio, llevó adelante una serie de fiscalizaciones en el último tiempo y se encontraron con plantas de agua potable que tienen riesgos similares a los de sal. Sí. ¿De cuántas plantas estamos hablando y qué se ha hecho, qué se va a hacer? ¿O hasta dónde se puede avanzar? Lo primero... Más allá de las recomendaciones, por cierto. No recomendaciones, simplemente eliminar ese riesgo. O sea, lo que sucedió en Osorno es tener un estanque de combustible en un lugar donde si sucede un problema, como el que sucedió ahí, ¿no es cierto?, existe el riesgo que ese combustible vaya y contamine la planta, la fuente de agua y finalmente cause un problema. Viendo las ubicaciones de los estanques de combustible en las distintas plantas, ahí había un número, y no tan menor, un número del orden del 9%, que tenían esa dificultad y por lo tanto fueron inmediatamente instruidos, ¿no es cierto?, de tomar todas las prevenciones del caso, porque este tema, como puede suceder, no está en la norma. No existe una norma que dice dónde usted, pero es una cosa de sentido común. Entonces, esto es sentido común, pero que nadie había, incluso las fiscalizaciones tampoco lo habían visto antes de pasar a Osorno, pero no podría pasar que después de lo que nos pasó en Osorno, volvamos a tener el mismo problema en otra parte. Por lo tanto, se hizo la fiscalización y se les instruyó para que tuvieran que hacer esos cambios y ya están realizados. Sí, en el tema de sanitarias también lo mencionaron cuando anunciaron este plan para enfrentar la sequía. Decían ahí inversiones muy significativas para aumentar la capacidad de producir el agua de las sanitarias. Y ahí tengo la duda de cuál va a ser el mecanismo para eso, de qué manera se va a aterrizar de manera práctica. Porque sabemos que las situaciones son muy diferentes dependiendo de la ciudad. Acá en Santiago el agua potable se obtiene de aguas superficiales. En Copiapó, de aguas subterráneas. Hay que hacer pozos cada vez más profundos y ese tiene un costo elevado. Y estamos terminando de construir una planta desaladora en Atacama para esa zona. Así claro, que y lo que explica, próximamente, ministro, el agua va a venir de... Por eso, para explicarlo bien, para los que nos están viendo, que eso implica también que las cuentas sean más caras.
en esas Bueno, ciudades. ¿De qué manera estas inversiones se van a implementar sin que eso afecte lo que va a tener que pagar del bolsillo cada uno de los usuarios? A ver, como sucede esto es que cada sanitaria que tiene, digamos, una ciudad, a pesar de que no es una ciudad podría haber más de una, pero que tiene un cierto sector de una ciudad o una ciudad completa, tiene que tener su plan de desarrollo, y su plan de desarrollo tiene que incluir, como uno de los muchos elementos, pero es uno esencial, cuál es la fuente de agua que asegura el suministro en cantidad, en continuidad y en seguridad, ¿no? No solamente lo que se prevé que se necesita, sino cuáles son las alternativas si algo falla. De tal manera que eso es lo que va generando las obras. Ellos tienen que generar esas obras. ¿Cómo se establece la tarifa? Se establece la tarifa en base a una empresa modelo. Se dice, bueno, una empresa que sea muy eficiente, ¿cómo haría este trabajo? Y respecto de eso es lo que se fija la tarifa. Si la fuente de agua es más compleja, si hay que invertir más, por supuesto, en el largo plazo, eso va a ir subiendo, digamos, el costo. Ahora, debo decir que lo más importante del costo de distribución. O sea, lo que más cuesta es distribuir las cañerías. Perdón, la fuente de agua... ¿Y es posible establecer un grado de solidaridad? Es decir, que si en Atacama cuesta mucho más obtener el agua que en el sur, ¿no es cierto?, que en Puerto Montt, por ejemplo, que se establezca ya algo que son sistemas tarifarios, compartir esos costos ya que somos un país. Hoy día eso no existe en la legislación chilena. ¿A usted le parece plausible? No hay eso, pero sí se hace a nivel de empresas. O sea, hay empresas que atienden varias ciudades, en general relativamente cercanas, y lo que se hace es, digamos, fijar una sola tarifa para ese grupo de ciudades donde atiende la misma empresa y que tienen realidades que son similares. Es muy difícil tener el mismo valor de agua. Perdón, no sería racional tampoco, porque en un lugar donde es muy escasa el agua y si vale lo mismo donde no es escasa, probablemente el uso sería muy poco. Es que eso es lo que digo, poner el mismo valor. No sería... Si estamos hablando de cosas muy, muy diferentes, el extremo sur con el extremo norte. ¿Qué aspectos de solidaridad? De alguna manera hay que reconocer en el extremo norte que el agua es cara porque cuesta mucho conseguirla, guardarla, y que para poder hacer esas inversiones hay que poner algunos recursos. Claro. En otros lugares es muy sencillo y no habría por qué esa gente que tiene mucha abundancia pagara mucho. Así que hacer una cosa a todo el país es difícil, pero sí se hace aspectos de solidaridad. Digamos, en zonas. Y desde ya hay una sola tarifa, digamos, para todos en la misma ciudad, y hay un subsidio al agua potable a las personas pobres en cada lugar. ¿Rodrigo? Solo para poner en onda, ministro, tengo entendido que más de 630.000 personas van a llegar al aeropuerto para Fiestas Patrias. Sí. ¿Qué se está haciendo, se va a hacer desde el punto de vista de su cartera? Bueno, tenemos un fin de semana, o digamos, hiper largo, ¿no es cierto?, de Fiestas Patrias. Cae justo en la mitad de la semana. Nuestros cálculos son 20% más, ¿eh? Claro, 20% más que lo que tuvimos antes. Sí. Yo creo que vamos a tener el récord histórico en las carreteras y en el aeropuerto. O sea, vamos a batir todos los récords, ¿no? En las carreteras el año pasado tuvimos casi 600.000, hoy día estamos hablando de casi 900.000. O sea, va a ser, y por eso aprovecho su programa que es muy visto, para que la gente sepa que hay que programar los viajes. Nosotros hemos programado haciendo los free flow, no van a haber peajes en ninguna de las carreteras. Vamos a hacer todas las medidas de 3x1, vamos a bajar los peajes para que la gente salga en los horarios menos conflictivos, pero sin embargo la gente tiene que pensar que si tiene la posibilidad de salir un poquito antes, el día anterior, si puede irse muy temprano y buscar, no solamente le va a significar un viaje mejor, también va a ser una ayuda para el resto que no puede a veces mover el viaje. Hay gente que no puede hacerlo. Este llamado es para aquellos que sí pueden hacerlo. Vamos a tener, yo creo, un tráfico muy grande. Como digo, vamos a hacer todas las medidas, pero no hay manera de que no haya congestión cuando, como digo, vamos a tener el mayor tráfico que hemos tenido nunca. Ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, muchas gracias por estar en el Estado Nacional. Que esté muy bien. Mati, Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias, Matías. Hacemos una pausa, ya volvemos a nuestra mesa a conversar, por ejemplo, el proyecto de 40 horas, que sin duda genera mucha polémica y muchos matices en la discusión. Pausa y volvemos en Estado Nacional.